Yo soy historiadora del arte, mi campo de especialidad es el arte virreinal, mexicano en especial. Ay, qué bonito. Y en mis tiempos libres leo sus obras. Qué bueno. Y al terminar de leer Leonora, no las he leído todas, pero ya las voy comprando porque ya me hice fan de su obra. Qué bueno. Cuando terminé de leer Leonora me emocioné mucho porque yo dije, bueno, ya son muchas mujeres artistas que la maestra Poniatowska ha escrito de sus vidas, de sus obras, y yo creo que ahí sí hay material para hacer un curso. Entonces a mis alumnos, bueno, aquí hay dos, después les hablaré de... Sí, sobrevivientes. Trato de no solo darles arte virreinal, sino otras cosas, y entonces su obra, o sea, leímos Querido Diego Tabrazaquiela, Las Siete Cabritas, Timísima y Leonora. Entonces, a través de eso la idea era... ya son varias mujeres. Exactamente. Claro. Y es un periodo de arte que está muy relacionado con el arte posrevolucionario, entonces la idea era, a partir de sus obras, iniciar a los alumnos a su obra escrita, a su narrativa, pero también al arte de esas mujeres. Claro que sí. Y en mis cursos hay una herramienta que yo utilizo, aun cuando doy arte virreinal, les pregunto a mis alumnos, si pudieran entrevistar a un artista, ¿quién sería, por qué y qué les preguntaría? Entonces, un poco en el curso que hice de su narrativa, una de las ideas era que también fuéramos pensando en preguntas, pero inicialmente nunca pensé que llegaríamos a este momento. Entonces, para nosotros fue realmente un gran honor. Y una bonita experiencia que fuimos pensando a través de todo el semestre. Claro. Entonces, a ver, Jimena. Yo soy estudiante de doctorado, estoy en mi primer año, soy colombiana, estoy haciendo en literatura y llevo trabajando con Elena desde la maestría. Entonces tomé este curso, me interesa mucho ver cómo la relación entre el arte y la literatura y en esas novelas se ve claro, entonces claro. Es genial. Qué bueno. Y bueno, yo soy de México y me fui a Canadá para experimentar lo que se siente ser estudiante internacional. ¿Y ya se quedó allá o qué? No, todavía tengo apenas 3 años, estoy haciendo el doctorado y era experimentar el intercambio con muchas nacionalidades, y Canadá nos da esa oportunidad. Estamos en el Departamento de Estudios Hispánicos, como ya saben, en la Universidad de Western Ontario. Y me especializo, aunque sea de allá lejos, en el estudio del libro antiguo novohispano. Pero bueno, como tenemos que tomar materias para nuestro currículo. Ya lo obligaron a usted a venir acá. Me obligaron a tomar el curso de la profesora Elena. No es cierto. Lo tomé con mucho gusto. Principalmente porque era cerca de usted y porque desde el principio teníamos el proyecto de venir a entrevistarla y conocerla. Perfecto, qué bueno. Y queremos presentarle a nuestra compañera de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Sí, es la fotógrafa. De la ENAP. De aquí de México. Maestría en Diseño y Comunicación Visual en San Carlos. Qué padre. Sí. ¿Y qué tal está San Carlos? Muy bonito. Qué es bueno. Una experiencia qué bueno increíble. Que está contenta. Sí. Qué padre. Y bueno, el grupo inicialmente era un poquito más grande, pero por diferentes razones los demás estudiantes no pudieron hacer el viaje, pero lamentan mucho no poder estar aquí con nosotros el día de hoy. Por diferentes razones. Una en particular, Mari Carmen, le mandó una cartita, entonces se la dejo para que después la pueda leer. Y bueno, algunas de las preguntas se la voy a estar haciendo en nombre de Mari Carmen, que lamentablemente no pudo viajar el día de hoy. Muy bien. Bueno, habíamos preparado la entrevista en 3 secciones. Sí, cómo no. Una tiene que ver con el proceso creativo de Elena Poniatowska como autora, como escritora. Después tenemos algunas preguntas específicas sobre algunas de las novelas que fuimos leyendo en el transcurso del semestre, y la última sección tiene que ver con las mujeres artistas sobre las cuales ustedes han escrito o en general en México. Claro que sí. Entonces Jimena va a empezar. Muy bien. Yo empiezo. ¿Cómo es el proceso creativo de Elena Poniatowska al hilar ficción y realidad en sus novelas?
Bueno, no hay que olvidar que yo ante todo soy periodista. Entonces, a lo largo de los años he hecho muchísimas entrevistas. Por cierto, se han publicado en varios tomos que se llaman Todo México. Y ahora se van a volver a reunir en otros tomos para otra editorial, porque la editorial en la que publiqué primero se acabó. Se murió la editorial. Entonces, realmente tiene mucho que ver con el periodismo. Y yo lo que he hecho en periodismo muchas veces ha sido lo que se llaman profiles o perfiles. En inglés les dicen profiles, que es no solo hacer las preguntas y estar haciendo bueno, hacer preguntas para sacar noticias, sino que describo cómo es la casa, si el entrevistado está casado, cómo es su mujer, cómo es su perro, cómo es su gato, todo lo que está sucediendo, o cómo pide el café, o cómo no le dan café, o lo que sea. Y entonces eso ya arma como una entrevista. Y yo supongo que también cuando se trata de la literatura, también para mí es más fácil recrear en la época. En general leo muchísimo a propósito del entrevistado. A veces leo después de la entrevista, muchas veces, pero en general sí trato de saber lo más posible sobre la persona con quien voy a hablar. Y entonces con las mujeres en México, las mujeres aquí son muy ninguneadas, muy hechas a un lado, muy olvidadas, son las grandes olvidadas de la historia, aunque claro, hay como íconos de los que se habla mucho. La primera, antes que Sor Juana Inés de la Cruz y antes que la Virgen de Guadalupe, es Frida Kahlo. Ya ustedes lo saben, entonces todo gira en torno a Frida Kahlo, lo que ella dijo, sus cartas, su pintura, sus amores y sobre todo su terrible enfermedad, el accidente, ¿no?, en el que casi pierde la vida, que le rompió toda la columna vertebral. Entonces así voy escribiendo, lo voy como armando, como dicen, como haga de cuenta como una piñata. Primero está la olla, ¿verdad?, que es de barro, y entonces le voy poniendo papelitos de colores con engrudo todo el tiempo. Si tienes la realidad como base y está la ficción, ¿consideras que está proponiendo una nueva forma de escribir historia? Yo creo que, bueno, yo espero que las entrevistas ya han sido consignadas, estudiadas, ¿no?, antologadas muchas de ellas, porque dan una imagen de personajes principales de México, por ejemplo, de María Félix, de Diego Rivera, ¿no?, o incluso de muchos extranjeros que han venido a México, como el músico Arturo Rubinstein o el novelista francés François Mauriac. Él nunca vino a México, pero yo lo entrevisté en París, o Luis Buñuel. Entonces, siempre es como dar una imagen de la gente que trabaja y sobre todo hace una obra creativa en un país. Para Elena Poniatowska, la escritora, ¿existe una conexión importante entre los momentos de crisis y la creatividad de los artistas? Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho que ver la insatisfacción personal, ¿no?, el hecho de intentar encontrarle un sentido a la vida, ¿no? En mi caso, ahora yo soy una mujer que o antier, cumplí 81 años. Entonces ya no puedo hacer nada más de lo que, ni modo que me vuelva bailarina ahorita, de nada, ¿no? Entonces, o gimnasta. Entonces lo que tengo que hacer es, pues lo que he hecho desde 1953, que me inicié en el periodismo. Entonces desde entonces, pues estoy escribiendo y tratando sobre todo de documentar a mi país, porque recuerdo que una vez cuando yo tenía como 14, 15 años, me enseñaron en el mapa de México muchos sitios desconocidos que estaban pintados creo que de amarillo, muchos lugares a los que nadie había ido, que no hacían zonas sin explorar. Entonces me llamó mucho la atención, porque en Francia
cada pedacito está exploradísimo, ¿no? Y bueno, Francia porque allí nací, pero también Japón, Japón, saben hasta dónde crece el último pastito, ¿no? Y como tienen tan poquito espacio, incluso casi siembran arroz en los rieles del tren que va pasando. Tú ves el arroz ahí pegado, ¿no? Que es muy conmovedor. Entonces dije, bueno, pues lo que hay que hacer es documentar este país, descubrir o hablar de lo que nunca se había hablado y entrevistar a la mayor cantidad de mexicanos posibles. Primero entrevisté a todos los famosos y después ya entrevisté a la gente de la calle, porque cuando me inicié no se podía hablar ni de la pobreza, ni de nada en México, salvo los crímenes o la página roja. Eso sí, había una gran sección en los periódicos, pero de lo que sucedía, de la pobreza, de las cosas que a mí me importaban y me llegaban, de eso no se hablaba. Entonces, poco a poco empecé a poder escribir sobre eso, sobre todo porque hice un libro con un grabador mexicano muy reconocido que ya murió, que se llamaba Alberto Beltrán, y con él hice un libro sobre los paseos dominicales de los mexicanos más pobres, los que a veces ni siquiera podían hacer otra cosa sino que irse a sentar a la mitad de una calle a ver pasar los automóviles. Y entonces eso fue lo que empecé a escribir, y entonces de allí empecé a ver cómo maltrataban a la gente, cómo había injusticias, cómo unos tenían mucho y otros no tenían nada. México es un país muy racista, en contra de sí mismo, porque todo el mundo es moreno, pero discriminan a los más morenos. Entonces todo eso pues fue una lección muy valiosa para seguir escribiendo. Eh, bueno, este eh, es el siguiente esquema de preguntas específicas sobre alguna de sus novelas. Quería saber, querida Poniatowska, ¿usted percibió a Angelina Beloff como una mujer frágil y emotiva en su relación con Diego Rivera? Bueno, yo no la conocí, pero hay un libro en el que leí que se llama, que es de Bertram Wolf, allí aparece al final de la novela, que se llama La fabulosa vida de Diego Rivera, que se publicó en inglés, pero luego se tradujo al español. Bertram y Ella Wolf eran miembros del Partido Comunista de Estados Unidos y vinieron a México, y él hizo la biografía de Diego. Y a mí me llamó muchísimo la atención esa mujer que le había dado al único hijo que tuvo Diego Rivera, un niño que se llama Diego María Rivera, que se murió de meningitis en la la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues yo quise hacer las cartas, que pensé que Angelina Belov o Angelina Bielova, que era una rusa blanca, pues que había salido de Rusia, le podría escribir a Diego Rivera. Además, ella creyó que Diego Rivera la estaba esperando en México, pero Diego Rivera sí la estaba esperando, pero ya se había casado con otra. Entonces eso fue lo que me conmovió, que ella siguiera escribiéndole, cuando él ya no tenía el menor interés, ¿no? Porque hay la experiencia, ¿no? Que llega Angelina Beloff finalmente a México, y hay una exposición en el Palacio de Bellas Artes, y Angelina Beloff está esperando volverse a encontrar con él, y Diego Rivera pasa junto de ella y no la reconoce, ¿no? Sí, ni siquiera la reconoce. Como yo era el único hombre del grupo, el primer acercamiento que yo tuve con querido Diego Tebazaquila era obviamente machista, en el sentido de que vamos a conocer a Diego Rivera a través de las mujeres, ¿no? Pero obviamente está mostrando todo lo contrario, ¿no? Es conocer a las mujeres a través de la relación que tienen con los hombres, ¿no? Claro. Ese es un punto de crisis. La intención verdadera no es conocer a Diego Rivera, sino a las mujeres, ¿no? Que hay alrededor. Obviamente ya nos contestó que somos un pueblo un poco machista, un poco de esto, un poco lo otro.
que genera una crisis que detona la creatividad de estas mujeres. ¿Qué nos podría decir acerca de esa crisis? Bueno, yo creo que Angelina Belov ya dibujaba, ya estaba en un taller de pintura antes de conocer a Diego Rivera. Lo conoció porque se movía en el mismo medio de artistas y porque tenían el amigo común que era un francés crítico de arte que se llamaba Élie Faure, que le ayudó mucho después a Angelina Belov, incluso le ayudó para que ella pudiera venir a México. Pero yo creo que ella ya era una creadora antes de Diego Rivera. Claro, no de la talla de Diego Rivera. Y luego las mujeres siempre tienen tendencia a hacerse a un lado, a no sentirse tan importantes. Y hay muchas mujeres que fueron finalmente sacrificadas. Por ejemplo, Camille Claudel, que era la hermana de Paul Claudel, el poeta, y que ella vivió con Rodin. Era una escultora magnífica, pero al único que se recuerda y del que se habla es a Rodin. Ella acabó loca en un manicomio, pero sí hay piezas de ella, de escultura en mármol, que son absolutamente notables, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el pintor francés Renoir, que pintaba muchas flores, como estas que ahorita se están secando, y también Renoir, su mujer, resultó también muy notable, ¿no? Y así era, así es. Ok, tengo otra pregunta. ¿Por qué decidió narrar y estructurar la historia de Frida Kahlo en Las Siete Cabritas de una manera diferente a las demás narraciones, como por ejemplo María Izquierdo o Nahui Olin? Bueno, porque Frida Kahlo pensé hacerla hablar en primera persona, porque ella en sus diarios también habla muy en primera persona, pero realmente fue por una razón espontánea. Es que yo siempre hago las cosas como me salen, por impulso. Entonces fue un impulso y así lo hice. Además porque sobre Frida Kahlo hay muchísimo material. Ya sobre Frida Kahlo se han escrito pues miles de páginas, ¿no? Y sobre las otras a veces ni una sola. Un poco más. Cuando leímos a Leonora, notamos que había muchos elementos surrealistas en la novela, o así nos pareció. ¿Usted considera la novela de Leonora como una novela surrealista? Bueno, ella era una mujer que tenía un mundo interior que les atrajo muchísimo a los surrealistas, sobre todo a Max Ernst, que fue su primer amante, que le llevaba a ella 20 años, y fue su maestro también. Al lado de él, aunque ella ya había pintado 1 o 2 cuadros de caballos, por ejemplo, o el de la hiena, en el que ella está hablando con una hiena, los terminó sobre todo los caballos de The Horses of Lord Candlestick. Ella los terminó ya con Max Ernst, cuando ellos se fueron a vivir cuando vivieron en esa casa en el campo de Saint-Martin d'Ardèche, en Francia. Entonces, yo creo que ella tenía el mundo de su niñez, que era un mundo irlandés, de que debajo de la tierra, ahorita donde estamos, hay muchos seres pequeñísimos que nos están escuchando y que son nuestros amigos, no nuestros enemigos. Bueno, a mí me da mucha tristeza que haya tanto concreto sobre la tierra, porque es más fácil que haya en el jardín, ¿no? Claro. Que nos estén oyendo. Pero entonces ella tenía ese mundo, que era el mundo que, claro, casaba muy bien con el surrealismo. Y luego André Breton, que era un francés, yo creo un poco autoritario, pues decidió que ella era surrealista, ¿no? Que ella era un personaje en sí. Nos llamó mucho la atención el personaje de Pepita, que aparece al final de la novela. Ah, eso es un invento. Eso queríamos saber, ¿cuál es la función de ese personaje? Bueno, yo pensé, bueno, voy a hacerlo como más, yo pensé que Leonora en esa época, bueno, ella murió el año pasado. Sí, lamentablemente. Sí, el año pasado. Yo pensé que ella estaba sola.
Entonces dije, ay, le voy a meter aquí una especie de hippie. Entonces llegó esta Pepita que la acompaña al súper y que le empieza a llevar aquí y allá. La loca la saca un poco de sus cabales, ¿no? Y puede ser la nueva Leonora, esta Pepita. Ok. No sabemos si ella será más tarde una gran pintora, pero sí sabemos que ella puede ser su alter ego, ¿verdad? La nueva Leonora. Entonces le inventé así para terminar la novela. Sí, nos gustó mucho el personaje. ¿Al Pepita les Sí, gustó? nos llamó mucho la atención y discutimos mucho sobre el personaje, que si era un elemento surrealista, si era una alucinación o si era justamente como una transformación de la Leonora joven en un mundo más actual. Entonces nos gustó. Pues sí, era más bien, pero Leonora no le gustaban, por ejemplo, las instalaciones y Ajá. ese tipo de cosas, así de que se tirara una basinica en un rincón y se dijera, mira, este es el arte, o un niñito sentado en una banquita, todo solito, ¿no? Y diciendo, no, pues este es arte. Ella no le gustaba eso, nada. Decía que estaba de la patada, pero bueno, es que ella era una casi miniaturista, ella pintaba cada figura muy bonita, muy bien, y la repetía. Y en eso se parece a Frida Kahlo, porque Frida Kahlo pintaba hasta los bigotitos de ella misma, de su bigote, y los de sus changos, se puede ver cada pelito, ¿no? Bueno, yo crecí en una colonia donde me era prohibido salir a jugar porque Era peligroso. Era peligroso, pero porque había muchos perros y muchos camiones y los microbuses. Y entonces toda la vida me la pasé yo en la azotea jugando con mis compañeritos, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho en Tinísima y Leonora el tratamiento que le das a las azoteas, ¿no? A mí para las azoteas era vivir en el peligro porque siempre andábamos en la cornisa haciendo travesuras, ¿no? Para ti la azotea es un ambiente que está presente. ¿Cuál es su percepción de las azoteas entonces de México? Bueno, para mí también de niña fueron importantes porque era el mundo de las muchachas. Allí estaban arriba los cuartos de servicio y era la libertad de las muchachas, que muchas de ellas, algunas acostumbraban bañarse en los tinacos antes de que los patrones se bañaran, de suerte que el agua que les llegaba a los patrones, quién sabe cómo estaría. Y luego se lavaban el pelo con una hierbita que a mí siempre me llamó mucho la atención, que la hacía hacía no tanta espuma, pero los dejaba, cuando se peinaban, sonaba como música, como un violín, y era muy bonito verlas. Además, los domingos, en su día de salida, ellas se desataban el pelo y salían con toda la libertad de su pelo negro así sobre los hombros. Quizá era su única libertad, ¿no? Pero ninguna salía de trenzas. Las trenzas eran para la semana y eso a mí siempre me gustó mucho, me llamó la atención, y era el reino de las sirvientas, porque allí caían cosas del cielo, semillas. Además las semillas suelen florecer en las azoteas, salen matitas, salen cosas muy padres, sobre todo en época de lluvias. ¿Y usted cree que ha cambiado actualmente o todavía las azoteas siguen siendo? No, ha cambiado porque además ya casi hay muchísimo menos muchachas en el servicio. Ahora las muchachas que vienen de provincia, ellas trabajan en fábricas. Sí, aunque les va más mal porque tienen que pagar su cuarto, tienen que pagar su comida, en fin. Pero trabajan en fábricas, pero no están al antojo de una patrona, que puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Las hay buenas y las hay malas. Tanto en Tinísima como en Leonora hay momentos de gran sensualidad. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención. Ahí nuestra pregunta tendría que ver, y usted como autora, esa es como sería la parte de ficción, porque no es algo que está realmente documentado. ¿Por qué sintió la necesidad de incluir tanta sensualidad? Bueno, en Tinísima, pues fue la primera mujer una de las primeras mujeres
que se retrató desnuda en México, causó gran escándalo porque no había fotos, había fotos de tiples, de unas gorditas maravillosas, pero parecía que les ponían una media encima. Era la primera vez que se veía el vello púbico, y el vello púbico de Tina era como una selva muy frondosa, muy sensual, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo no destacar esto que fue tan importante? Eso escandalizó muchísimo. Ella se retrató en un edificio que está aquí en la avenida Veracruz, que tiene forma de barco. Entonces ella podía estar como en la proa de un barco recibiendo a todo el mar o viendo el mar, ¿no? Y allí la retrató Edward Weston. Y sí, Diego Rivera, naturalmente le fascinaron esas fotos, pero a Lupe Marín, la esposa de Diego Rivera, le chocaron. Claro. No la bajaba de italiana cochina, apestosa, greñuda, no sé qué tanto. ¿Y Leonora? Y Leonora, bueno, Leonora no creo que sea tan sensual, ¿no? Yo creo que Leonora, bueno, no recuerdo yo la novela tan sensual, pero pues como todas las mujeres, yo creo que lo mejor que nos puede suceder es enamorarnos, ¿no? O no sé si a ustedes les parezcan ser monjas, pero a mí ser monja me parece lo más inútil de la tierra. Dios mediante. Vamos a seguir con la Bueno. sección de las mujeres artistas. Sí. ¿Por qué decidió escribir sobre las mujeres artistas en México? Bueno, porque las mujeres están muy olvidadas y muy expuestas. Cada vez que una mujer en México se sale del huacal, la critican, la atacan. Así le pasó a la mujer de Diego Rivera, Lupe Marín. Así le pasó a Guadalupe Amor. Así le ha pasado a muchísimas mujeres. Siempre se dice que mujeres enseñadoras, mujeres que no se conforman con la casa. La mujer en México debe estar como la escopeta, dicen el chiste, cargada y en un rincón, ¿no? Y entonces, bueno, eran mujeres que eran bastante rechazadas, ¿no? Ahora se habla mucho de ellas, son muy aceptadas. Nahui Olin, por ejemplo, pero antes, por ejemplo, Nahui Olin murió sola, en la locura absoluta, comía en las cocinas económicas cercanas a Bellas Artes, la seguían un montonal de gatos por allá por la Alameda, así que todas les fue negro, todas les fue muy mal. Y luego la celebridad es un veneno espantoso también, ¿no? Porque te aísla, ya no puedes salir si no está tu chofer, tu coche, no puedes levantarte si no le hablas a la muchacha que te traiga el desayuno y te venga a rascar la panza o la espalda, lo que sea. O el amante, bueno, si es que hay amante. Que te haga piojito. ¿A quién de estas mujeres no ha conocido? Bueno, a Pita Amor la conocí bastante porque mi segundo apellido es Amor, pero ella no me quería. Y luego, pero sí quería mucho a mi mamá la perseguía. Y luego a ¿quién conocí? A Lupe Marín, pero no aparece en el libro porque quiero hacer una novela sobre ella. A Frida Kahlo nunca la vi porque estaba proscrita en mi casa. Porque Diego Rivera pintó desnuda a mi tía Pita Amor. Y luego, ¿a quién más? De las que salen ahí, a María Izquierdo sí la vi, pero en circunstancias muy dolorosas. A ella le dio un stroke, un ataque al corazón, se quedó paralítica. Y entonces la vi que pintaba a la pobrecita sosteniendo su brazo derecho con su mano izquierda, así puros pinceladitas, así. Y al final dicen que su marido, que era medio deshonesto, pintaba sus cuadros. Y a las demás, bueno, conocí a Elena Garro, la primera esposa de Octavio Paz. A ella sí la conocí bien. Y fue una escritora, fue un personaje, una partícula revoltosa. Lo que ella tocaba se volvía como una fogata. Ella incendiaria era esa mujer. ¿Y cuál, en su opinión, es la participación de las mujeres en el movimiento artístico de los años 1920 en México? Es muy importante, pero ustedes saben que se hizo una enorme exposición de mujeres en Chicago, en el Art Institute, el Mexican Art Institute en Chicago, que lo reunió una gran curadora mexicana, ahora norteamericana,
que ella consiguió obras que nunca se habían conseguido antes en México, de grandes de grabadoras, de Fanny Rabel, bueno, yo les tendría que enseñar, porque fue un programa, me deslumbró esa exposición. Sí. ¿Y cree que la participación de la mujer en la cultura actual mexicana ha cambiado? ¿Es más importante el aporte de la mujer? No, artista? México es sumamente inferior a su pasado, en todos los campos, sí. Antes había gente muy extraordinaria, ahora todo se ha diluido. Sí. ¿Y por qué? Pues yo creo que por la televisión, por la vanidad, pues ha disminuido mucho la creatividad, los medios electrónicos, pues todo el mundo, todas las chavitas que salen de las universidades, lo primero que quieren es hablar en la tele, ¿no? Estar en la tele, no quieren desarrollar lo que tienen algo adentro, incluso si tienen algo maravilloso lo asfixian con tal de que las maquillen y les hagan... Bueno, ahora ya no se hace crepé. Antes se hacía crepé y dentro del crepé cabía el amante porque era tan enorme. Así todo el pelo te lo hacían así. Y ahora, bueno, todo el mundo corre a la tele y todo el mundo dice lo que te dicen que tienes que decir, ¿no? A mí se me había ocurrido una pregunta fuera del contexto del curso, porque, bueno, mi objeto de estudio es el libro antiguo novohispano, pero ahora encuentro que hay muchas tendencias, muchas modas digitales, hasta hay, entre comillas, humanidades digitales y todo lo quieren hacer a través de apps en los iPods y en todas las tabletas. ¿Usted cree que de alguna manera los jóvenes podamos rescatar el sabor de la literatura a través de estos mecanismos electrónicos? Bueno, hay de todos modos, en Estados Unidos hay grandes escritores, aquí en México también los hay, ¿no? Acaba de morirse el año pasado, en este mes de mayo, pues un escritor que abarcó muchísimos aspectos de México, que fue Carlos Fuentes. Nosotros tuvimos un creador absolutamente fuera de serie, que fue Juan Rulfo. Y según Octavio Paz tenemos al mejor poeta de toda América Latina, que sigue siendo Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces sí hay muchísima tela de donde cortar. Y sí hay, bueno, el movimiento muralista sí fue súper importantísimo, ¿no? Vinieron a México, fue como era como ir a París, venir a México, era como el renacimiento de toda la cultura, de toda la pintura. Todos venían acá. Y todo eso lo podremos representar a través de los medios electrónicos. Un libro digital, por ejemplo. Bueno, yo no sé, yo creo que yo veo mis nietos, una nieta que tengo de 6 años, Carmen, ella maneja el iPod, se queda muy sorprendida ante mi sorpresa, me dice, ay abuela, está muy asustada que yo no pueda hacer todo lo que ella hace. Yo no puedo hacer nada, porque yo soy de la antigua, ¿no? Pero ella hace cosas extraordinarias y sabe muchísimas más cosas de las que yo sabía a su edad. Otra nieta que tengo, bueno, me da lecciones de sexualidad, sabe lo que es un orgasmo, no porque lo haya ella experimentado, pero quién sabe dónde oyó todo lo que ella sabe, ¿no? Es asombroso lo que sucede, es otro mundo, ¿no? ¿Con qué personajes de estas novelas, las que leímos en el curso, se ha identificado más? Con Jesús Apalancares de Hasta no verte, Jesús mío, porque la admiré desde el primer día, porque era una mujer que nunca le pidió nada a nadie, de una inteligencia absolutamente, sin saber leer y escribir. Era muy inteligente y me contó una vez, la encontré sentada en un banquito estaba tomando clases la estaban alfabetizando por radio. Y entonces estaba haciendo todo al revés, la M como W, todo era así. Le dije, ay Jesús, pero ¿para qué está usted haciendo esto a estas alturas?
Me dice, porque me quiero morir sabiendo leer y escribir. Entonces era un ser humano excepcional y cada vez que estoy fregada, que yo me las arreglo para estarlo seguido, ella, pienso en ella. Entonces es un personaje al que amo muchísimo. También amo bastante a Leonora Carrington, pero ella era mucho más conflictiva y muy complicada. Con quien yo no me puedo nada identificar, bueno, sí me puedo identificar, pero tengo menos con ella, es con Tina Modotti. Así mi mamá la odiaba. Decía en francés, tu vas encore écrire sur cette communiste. La odiaba, decía que la comunista y no sé. No sabes cómo. Y le dediqué la novela, yo creo que no le gustó nada. Nada, pobrecita. Es que mi mamá, por ella se lo hubiera vivido aquí adentro en la iglesia, en la capilla. Se hubiera llevado su cama ahí. ¿Quieres hacer una pregunta? Pues nada más es que me da muchísima curiosidad y me gusta mucho el trabajo de Lola Álvarez Bravo. Entonces quería saber si usted me puede platicar algo de ella. Bueno, yo la entrevisté, era una mujer muy aventada, buenísima fotógrafa, muy libre, se iba a bailar todas las noches con Juan Soriano, nada más le chiflaba debajo de su ventana y ella bajaba ya, yo creo que se dormía vestida porque se iban muy noche. Y era una extraordinaria fotógrafa, platicaba como platican las tapatías, muy sabroso. Yo le hice muchas entrevistas, si quiere después si usted me da un email a ver si se las mando. La entrevisté en muchas ocasiones. Pues ella es un ejemplo de la mujer nueva en México. Ella, María Izquierdo, que claro, pues no podía hacer gran cosa con su parálisis, pero y luego con un marido horripilante que le salió, y luego bueno, también en cierta manera pues María Félix era distinta, ¿no? Porque no se dejaba, porque pues respondía, era inteligente en sus entrevistas para responder, ¿no? Tenía sentido lo que ella decía. Ya con lo que nos cuenta, nos hacemos historias nosotros mismos también. Sí, Sirve con mucho ella. de inspiración. Qué bueno. Una última pregunta sería, ¿considera usted que el rol del artista en la sociedad mexicana actualmente se ha modificado? El de los artistas de las nuevas generaciones. Bueno, obviamente los medios electrónicos sí modifican las cosas, ¿no? Sí modifican, pero bueno, ahorita tendríamos que buscar quiénes son las nuevas mujeres pintoras. Ahora se hacen instalaciones, ¿no? Que la verdad a mí me resulta difícil entenderlas. Bueno, sobre todo porque quizá tengo el peso de Leonora Carrington que le chocaban, ¿no? Ella veía así, por ejemplo, una pintora puso así como un campo lleno de toronjas y esa era la instalación, ¿no? Claro. Entonces ella no le gustaba ver eso. Claro. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Hay una pintora que se llama Margulis, que es interesante. Y hay otras, hay varias, ¿no? Pero yo no las he seguido mucho, así que soy mala para responderle. Y las escritoras, pues hay también escritoras buenas ahora, ¿no? ¿A quién admira usted más de las escritoras de la Yo admiro jóvenes? mucho una que murió por desgracia, muy joven, que se llama María Luisa Puga, que escribió un maravilloso libro que se llama Las posibilidades del odio, que es un título magnífico. Y luego Pánico, Peligro, escribió varias novelas y de que ella muriera fue de veras una tragedia para mí. Y luego hay otras que me parecen buenas, escritoras en general, poetas también, sí. ¿Y nos podría adelantar un poco de su
próxima novela sobre Lupe Marín? Es que esa no la estoy trabajando, nada más yo tuve el privilegio de entrevistarla muchas veces y entrevistar a miembros de su familia incluso que ya murieron, pero no la he trabajado. Yo ahorita publico una biografía de Guillermo Haro, que fue astrofísico, Sí, astrónomo, claro. Sí. y entonces cuento su biografía, Ajá. toda su vida relacionada con las estrellas y los planetas. Y las enanas blancas, que eran unas estrellas chiquitas. Pues le queremos agradecer mucho el tiempo que nos No, ha pues ustedes ya me concedido. alimentaron un mes con un salmón elegantísimo. Y con miel de érable, maple syrup, que es una maravilla con los hot cakes. Qué Nomás bueno que que les- engordan mucho. Ah, bueno. Los hotcakes, pero este no. El maple no. El maple no. Y aquí está arriba un celular, no lo Sí, vayan a olvidar. No se nos olvida. Era Sí. para grabar su voz. Sus- Pues muchísimas gracias por... ¿De qué?